Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Abierto. Es un gusto verlos nuevamente como cada 2 miércoles. Hoy tenemos un tema súper interesante, tal vez un poco controversial, pero muy hablado en todas partes en este último tiempo. Me gustaría presentarles al invitado de hoy. Gracias, Simón, por aceptar. Puedes presentarte. Como parte de la dinámica del podcast, siempre Mm. que un invitado, un co-host, se presenta, dice su nombre, obviamente, y aparte un dato random. So, Hola a todos, yo soy Simón Terrero, soy arquitecto de República Dominicana y yo creo que mi dato random es que yo tomo 3 litros de agua al día porque hace mucho calor. wow. Ok, mi dato random cuando entré a espacio abierto fue que mi papá me hizo macumba, pero ok, me conformo con lo del agua. Ok, ¿No viste el primer episodio? claro que sí, sí Pero lo vi, bueno, sí lo vi, sí lo vi. ok, el tema de hoy está súper interesante. So, vamos con la intro. Ok, hold on. Creo que es importante hacerte una pregunta inicial para empezar. Ujú. En una palabra, ¿cómo definirías gentrificación? Bueno, puede ser Mm, más de una palabra. yo diría que estética e inversión. Te voy a contar algo muy funny, creo. Mi Mm. primer acercamiento a la palabra en realidad fue en la materia de urbanismo. Y teníamos un docente medio loquito. La cosa es que él nos dijo, no hay mejor manera en la que yo se las puedo explicar que haciéndolos, o sea, la mejor es ver Shrek, la película uno. Ok, entonces tú tienes a Lord Farquaad Ujú. diciéndole a todos estos personajes de mundos de cuentos que, Mm. bueno, él va a construir una nueva ciudad que tiene que verse más bonita y los desplaza y los manda al pantano de Shrek. Entonces, basically, ese fue el primer acercamiento que nos dieron. Y me pareció muy interesante, pero Sé que sí, o sea, como que planteado así como de esa manera, parecería que la gentrificación solamente es negativa, porque como que, ok, te sacan de un sitio y te mandan para otro. Pero yo no lo veo del todo así, realmente. Siento que tiene como otra cara que a lo mejor puede ser un poquito más bonita. obviamente, como miles de cosas en este mundo, tiene un lado, no es blanco y negro. Creo que el tema, en realidad, para generar un debate, no es blanco y negro, no es bueno o malo, siempre tiene de las dos cosas y hay como que un punto gris en el que habría que encontrar un balance. Mm. Tiene cosas malas, pero si nos vamos por la definición de gentrificación, yo no te di mi palabra, pero me voy más por una definición, no por una definición, sino por algo que leí, que era lo que decía Ruth Glass, que describía los términos de gentrificación con lo que pasó en Londres, cuando las personas de clase obrera tuvieron que desplazarse porque nuevas personas con mayor capital económico llegaron a vivir en esos lugares. Y es aquí donde vamos a entrar en todos los ejemplos para iniciar con el debate. So, o para iniciar Pero con la charla, porque esto no es un debate, es una charla educada. es una conversación. Una conversación Ajá. entre dos personas. Ok, pero ¿qué puedes decirme? Ok, so la gentrificación, correcto. Suena algo como muy, como así como grande, un gran villano, fear mongering, ponle. Pero realmente es casi que un proceso natural que ocurre cuando un sector cambia de poder adquisitivo. Es como que las personas de un sector comienzan o a mudarse personas más ricas, o las personas de ese sector comienzan a hacerse más ricas y comienzan a embellecer esa zona. Entonces lo que ocurre es que de manera natural, vamos a ponerle mucha comilla, la zona comienza a encarecerse y las personas que no tienen el poder adquisitivo de la nueva zona, pues tienen que retirarse porque no lo pueden simplemente seguir pagando. Como que en esencia es eso, como que si tú lo ves así como abierto en un plano, es eso. Tiene muchos matices, porque nada, no todo es blanco y negro, eso ya lo hemos hablado. ¿Sabes que Ujú. hay creo que se apellida Harvey? Harvey dice que la ciudad no es simplemente como tener acceso a ella, sino que también es poder participar de su transformación.
Me parece una frase muy bonita porque yo siempre he dicho que la ciudad es de todos, pero no toda la ciudad es de todo el mundo. Por eso es que las ciudades tienen zonas y se organizan de esa manera. Entonces, ¿qué hace la gentrificación? La gentrificación cambia la calidad de una zona a otra cosa. Y no necesariamente las personas se adaptan a eso. Ok, entonces una pregunta. ¿Tú crees que la parte de todo este proceso genera que la ciudad básicamente se haga una cirugía plástica? Mira, eso es una muy buena analogía, porque la cirugía plástica lo que hace es que cambia la naturaleza de algo a otra cosa que quizá nosotros consideremos más estético. Me parece una buena analogía porque siempre que ocurre gentrificación es porque sube la clase social, por tanto los materiales suben, el ambiente sube y todo lo eso. Ok, súper cool. La verdad, sí, igual lo veo de esa manera. Obviamente, las ciudades, justo con lo que tú decías, creo que la ciudad está en metamorfosis, está en constante cambio. Se habló mucho al inicio de que la ciudad es un cuerpo y de esa misma manera, si lo vemos bajo ese concepto, las ciudades cambian, como todos los cuerpos cambian. Entonces Ujú. van creciendo, se van expandiendo. Y aquí es donde igual pasan estas otras situaciones. En Bolivia, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, me contaban que zonas como Sopocachi, que ya eran bonitas, antes eran residenciales. Y aquí llega otro de los factores que se mencionan mucho. Sopocachi era una zona residencial, pero debido al turismo de La Paz, mucha de la gente que vivía en Sopocachi empezó a rentar los departamentos por Airbnb. Entonces pasó de ser una zona residencial a una que es más de hospedaje. Entonces los alquileres empezaron a subir más de precio porque estos alquileres se cobran en dólares, bueno, estas rentas se cobran en dólares y la gente que vivía anteriormente ahí ya no la puede pagar. ¿Qué generó Mm. eso? Que las personas se muden a las periferias, mucho más lejos del centro de los trabajos y de las escuelas. En Santa Cruz igual, dando ejemplos de Bolivia porque es lo más cercano que tengo, en Equipetrol. Equipetrol ha pasado por un montón de procesos de cambio. Históricamente, antes vivían otras personas, ocurrió una inundación y luego hubo un cambio total en la imagen de este espacio de la ciudad. Llegaron inversiones extranjeras, petroleras, porque Santa Cruz ha crecido mucho debido al desarrollo petrolero, y le pusieron a la zona Equipetrol. El nombre te lo dice todo. Pero inicialmente era una zona residencial. Había muchas viviendas tipo chalet. En realidad la Facultad de Arquitectura de la Universidad Estatal de la Gabriel René Moreno tiene todavía un bloque que conserva esta estructura de chalet. Pero a medida que fueron pasando los años y mientras más llegaba inversión extranjera, la ciudad igual, esta área de Santa Cruz fue cambiando. Y ahora le ocurrió lo mismo. Los Airbnb se llenaron. Tú ves un edificio, Mm. probablemente está lleno de alquileres de ese tipo. Tell me more. ¿Qué opinas sobre los Airbnbs? ¿Tú crees que sí son un problema, que van relacionados? Uy, Uy, fíjate que el tema de los Airbnb, sobre todo en el área que yo trabajo, que es principalmente como la arquitectura de hospitalidad, por un lado me da trabajo, pero por otro lado no estoy tan de acuerdo con estas construcciones basadas para Airbnb específicamente. Como que si se hacen en zonas que son destinadas para alto turismo, me parece, pero últimamente los Airbnb están ocurriendo en zonas que originalmente son residenciales y dañan la dinámica de la residencia y la comunidad. Para que una comunidad exista, debe de haber constancia, y los Airbnb son el contrario a la constancia justo. ¿Sabes que con esto de la cirugía plástica, de la gentrificación, justo el otro día estábamos teniendo un debate con el tema de la zona colonial aquí en Santo Domingo? La zona colonial de Santo Domingo es la ciudad primada de América, uno de los primeros asentamientos que tuvieron los españoles en el Nuevo Mundo, y también es donde se origina la ciudad de Santo Domingo. O sea, todo el que es originario de Santo Domingo desde un principio, su familia viene de la zona colonial porque esa era la ciudad. Posteriormente se hace Gascue y luego la ciudad entonces se extiende con sus anillos y todo eso. Pero el asentamiento original era la zona colonial. Y en ese lugar hay familias que tienen más de 4 generaciones viviendo. ¿Qué pasa? Cuando la zona colonial como que se declara Patrimonio de la Humanidad, el BID y el Ministerio de Cultura dicen, bueno, tenemos que ponerla linda. ¿Por qué? Porque como ahí vive gente, naturalmente, pues había basura, personas se sentaban en el frente, que es parte de la cultura dominicana,
casas de diferentes colores, la gente pintaba por encima de todo. Y luego lo que hicieron fue dedicaron un montón de dinero para restaurar el patrimonio de toda la zona, que tú pensarías, bueno, sí, patrimonio, es importante conservar nuestros edificios, nuestra historia y todo eso. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente: al yo darle ese cariñito a la zona y restaurarla, restauré la fachada. Obviamente no todos los edificios por dentro fueron restaurados, pero la familia que vivía ahí no la puede seguir pagando porque toda la zona se encareció. La zona colonial pasó de ser un lugar donde era el centro de Santo Domingo, kilómetro cero, las familias fundadoras originarias vivían ahí, a convertirse en un lugar puramente turístico, donde tú vas y tú lo que ves es un montón de personas de diferentes países que vienen aquí a visitar, y tú no puedes ya existir porque tú no puedes estar en la galería de tu casa, que es una de las culturas principales de República Dominicana. Gentrificación que se dio con una muy buena intención para la zona, y luego para ellos mitigar eso, lo que hicieron fue que hicieron unas residencias más bajo costos en otros sectores y le dijeron, bueno, te vamos a sacar de ahí, pero te vamos a dar esta casa en otro lado, que prácticamente lo mismo que hizo Farquhar en Shrek. Amo el ejemplo de Shrek. Es un círculo, vamos a terminar con la analogía de Shrek, pero obviamente no todo es malo, porque claro, muchas de estas intervenciones mejoran infraestructura. Por ejemplo, aquí, si bien igual el centro antes, Santa Cruz, sí inició con el esquema del damero hipodámico, este esquema que trajeron los españoles, pero luego se convirtió en anillos. Inicialmente la ciudad, sí, el primer anillo era muy residencial, parte sigue siendo, pero si tú entras en el damero, se volvió muy comercial. Pero podemos reconocer que estas intervenciones que vienen de la mano, toda esta cirugía plástica que se hace en la ciudad para verse más bonita, si tiene este lado, que vamos a decir que no es tan malo porque mejora la infraestructura, mejoran el espacio público, atraen inversiones, mejoran conectividad, supuestamente, y pueden mejorar las condiciones urbanas. So, no es todo tan malo. Es como cuando hablamos de la cirugía plástica. ¿Qué pasa cuando una ciudad decide hacerse un makeover? Con todo este tema de la cirugía plástica. Ok. Hay una diferencia entre una persona que decide operarse y una ciudad, porque muchas veces las personas lo deciden por sí mismas, pero en las ciudades el tema cambió un poquito. Entonces, ¿quién decide que una ciudad necesita hacerse este cambio? ¿Quién decide que la ciudad necesita operarse? Mm, Yo creo que depende. Ok, vamos a poner el ejemplo del makeover. ¿Cuándo te haces un makeover? Bueno, cuando quieres tener un glow up, ¿cierto? Cuando Pero, quieres sentirte pero bonita. hay diferentes grados de makeover. Puede ser un makeover muy drástico, donde tú cambias absolutamente todo, o puede ser que simplemente sea un corte de pelo, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo. Entonces, hay cosas que aplicarían de acuerdo como al grado. Por ejemplo, si quizá una calle está muy deteriorada y está en una zona importante, se consideraría un makeover hacerle, quizá arreglar las calles de esa zona, volverlas a pavimentar, volverlas a pintar. Claro, hay diferentes grados de lo que sería un makeover. O sea, puede ser que tú cambies por completo tu apariencia o tu closet, o puede ser que simplemente te cortes el pelo, o puede ser que simplemente te maquilles. En el caso de, por ejemplo, el maquillaje, tiene la particularidad de que no estás arreglando nada, solamente lo estás tapando. Entonces, creo que con el caso del maquillaje es una de las intervenciones que más ocurren porque queremos maquillar problemas que existen. Por ejemplo, yo sé que en Santo Domingo y en Santa Cruz cada vez que llueve se inunda. Horrible, que no se puede transitar, o sea, llueve durante 10 minutos y ya la ciudad está completamente inundada. Y ya ¿Por no qué puedes pasa? caminar, no puedes salir. Claro, pero ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué no? ¿Y qué se está haciendo para eso? Porque, por ejemplo, ok, llueve, genial. Y hacen, no sé, como campañas para recoger basura, para que no dejen la basura en el medio, no sé qué. O la lluvia deteriora el asfalto de la calle y lo que hacen es que vuelven y la asfaltan. Volverla a asfaltar es ponerle un maquillaje. No está resolviendo nada. En el caso de la gentrificación, por ejemplo, ¿qué sería un makeover? Cuando tú tomas una zona y comienzas a maquillarla con cosas que la gente quizá no necesita, pero la hace más atractiva. Como por ejemplo los cafés.
O sea, cuando tú te das cuenta que un lugar está pasando por un makeover o le están haciendo un maquillaje, cuando de repente, de un momento a otro, hay una proliferación de cafés. Pero quién decide ese makeover? A veces los Ujú, residentes, a veces se mudan personas muy ricas. He visto casos, por ejemplo, en las afueras, no en Santo Domingo, no en la ciudad, pero sí, por ejemplo, en los pueblos de República Dominicana, donde una persona se convierte en un pelotero, gana mucho dinero y vuelve otra vez a su pueblo y procede a construir una mansión en un pueblo donde solamente habían casitas de zinc. ¿Qué pasa? Que entonces, ujú. como hay acción, todas las casas alrededor comienzan como si fuese contagioso a convertirse como en casas más elaboradas y de repente tú tienes un barrio muy rico donde era un pueblecito y la gente salía normal antes. Y la imagen urbana se rompe, Sí, se sí. pierde la cohesión. Ok, y eso creo también pasa con el tema de la cultura, porque obviamente llegan personas nuevas y con ellas llega nueva cultura. Una de mis amigas que vive en Colombia me comentaba justamente de un caso parecido en Bogotá y en Barranquilla. Gente nueva llega y quieren imponer su cultura sobre la otra. Pasó en México con el tema de la música y también ha estado pasando en Colombia en el sentido de barrios han estado perdiendo su identidad ya que llegan personas de otros países y quieren imponer lo que para ellos debería ser. Ya no colores, más minimalismo, ya no la misma música. Esto igual tiene que ver con el tema de los cafés que estábamos hablando, con el tema de el cafecito de barrio se pierde. La comida del lugar cambia para adaptarse a estos nuevos habitantes y a sus gustos. Mira, eso me aplica una cosa. Entonces, gentrificación no es solamente el espacio de la arquitectura, también se puede aplicar a la cultura. Obviamente, se puede ver desde un punto muy social. Creo que es bastante, un tema bastante amplio. A nivel de arquitectura, afecta en la arquitectura, en el urbanismo, en cómo crecen las ciudades, en cómo se van desarrollando, en los nuevos cambios que hay. Pero esto, de nuevo, todo es un momento de full circle, porque nos devuelve a este pensamiento de que la ciudad está en constante cambio, entonces la ciudad es un cuerpo de metamorfosis que está cambiando constantemente de cara, pero está cambiando constantemente de cara para agradarle a más personas porque, nuevamente, quiere verse bien para sí misma, quiere atraer a alguien. A la ciudad le gusta atraer inversiones extranjeras. ¿Sabes qué? Eso que tú mencionas es muy interesante porque como las ciudades son cuerpos, ¿cierto? Yo diría que entonces como el alma del cuerpo o los pensamientos del cuerpo, entonces sería el pueblo o la comunidad o quienes vivan en esa ciudad, los ciudadanos. Entonces, me hace mucha curiosidad entonces abrir la siguiente analogía con el tema de la cirugía plástica. Si la ciudad no se siente, si los ciudadanos y el pueblo no se siente conforme con su ciudad, ¿se opera? ¿Se maquilla? Porque si la ciudad es una manifestación física de sus ciudadanos, entonces puede ser, o sea, si yo, por ejemplo, no me siento bien con mi nariz, no me siento bien con em, no sé, con mis instituciones públicas, o sea, como que cómo se ven, ¿qué hago? Las remodelo, me opero la nariz. O sea, eso es como que una analogía como interesante. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, como pasa en la vida real, que una persona no se siente conforme con su cuerpo y tiene mucha dismorfia y se opera todo? ¿Qué pasa cuando entonces un pueblo le tiene tanto desagrado a su cara o a su aspecto que comienza entonces a ver para afuera y a querer satisfacer cosas de fuera y no necesariamente su propia cultura? Entonces ahí, por ejemplo, pasa como pasa aquí en Santo Domingo, que tenemos una avenida que tú transitas por esa avenida y pareciera que tú estás en Miami. O sea, no tiene absolutamente nada de dominicano. Parece directamente como que cogieron una calle de Estados Unidos y la plantaron en medio de la ciudad de Santo Domingo. Wow. Suena súper interesante. Ujú, Me encanta este concepto de querer parecerse a alguien más, de tomar inspo de alguien más, porque es algo que pasa mucho con los cuerpos. En algún ujú. momento te comenté mi analogía de Kim Kardashian. Y me dijiste que, hold on, ¿por qué ella? Pero no sé, es que para mí es un icono. Para mí, Kim Kardashian es como las ciudades, como algunas ciudades. Tal vez tan icónica como Nueva York. Y Nueva York también ha sufrido estos procesos, porque si podemos mencionarlo, en realidad en Brooklyn han
antiguamente, vivían familias de clase media en Brooklyn y podían pagarlo. Pero como tú mencionas, yo siento que no voy a culpar a la cultura pop, pero debido a muchos factores empezó a hacerse como una zona mucho más turística, quería ser más visitada, se volvió más famosa, tuvo su glow up y la gente dijo, yo quiero vivir ahí. ¿Y qué pasó cuando la gente sintió todo esto? Los alquileres subieron. Las personas que anteriormente vivían ahí se tuvieron que mudar a la periferia. So, todos lo viven. Ok, vamos a jugar. Esta es parte de mi dinámica porque es mi espacio. Esto es un espacio abierto y este es el espacio de Mar. So, vamos a jugar qué se operó. ¿Ok? Hay 5 clasificaciones. Se operó la cara, el cuerpo, la personalidad, el bolsillo, el círculo social y bueno, ya la última, si puedes adivinar quién pagó la cirugía. So, te mandé 2 fotos. Una es de la ciudad de La Paz y la otra es de México. Puedes verlas. Empecemos por la primera. ¿Qué crees que se operó? Espérate. La, ¿La cara, el cuerpo, la la cara, personalidad, el la cara, bolsillo? la cara y el Ok, cuerpo. ok, ¿por qué? Bueno, en este caso es evidentemente unos asentamientos informales que se fueron formando en la ladera. Muy probablemente, como fueron personas de escasos recursos, el aspecto de los materiales utilizados se quedó en bruto. Es probable, no voy a meter mi mano a fuego por eso, pero es muy probable que se haya quedado en bruto. ¿Qué pasa? Que estas cosas suelen estar en la ladera y como vienen subiendo son muy visibles. Entonces es muy probable que primera intervención haya sido justo el pintar todas estas fachadas para que se viera un poquito más estético en ese sentido. Entonces ahí yo diría que la cara. Y luego veo que hay una calle central que veo que es bastante ancha y también tenemos un teleférico. O sea que un poco como el espacio público en ese sentido también se revitalizó. Ujú. Ok, sí, en efecto. ¿Y quién crees que pagó la cirugía? Espero que haya sido el gobierno, ¿eh? Ok, Sí. pero sí, sí tienes razón. En realidad fue parte del plan de hacer que la ciudad de La Paz se vea más bonita. Un problema aquí, y esto no tiene que ver con gentrificación, estamos hablando de la ciudad, de lo que te mandé. Uno de los grandes problemas es que generalmente cuando hablan de Bolivia muestran estas casitas de ladrillo sin revoque, sin terminar. Entonces, esta parte, justo lo que te mandé, está en la subida del teleférico. Yo no vivo en La Paz, así que estoy hablando desde lo que he visto. Ujú. Parte de esto fue el plan de hacer que la ciudad de La Paz se vea mucho más bonita, porque el teleférico es un atractivo turístico. La gente va y pasan por todas las rutas solo por el afán de subirse al teleférico y viajar por esta ciudad impresionante en la que bajas por las montañas y te vas metiendo al centro. Entonces sí se hizo muy de la mano de la revitalización del espacio urbano. Ahora es uno de estos espacios instagrameables. So, sí, tienes el punto. La segunda. Ok, so la segunda es Tell de me. México. Ujú. Ok, so esta yo creo que fue la personalidad. Branding urbano. Justo. Es que hay un aspecto muy particular de cuando tú quieres que la calle se convierta como tal como en el spot, ¿sabes? Como que hay calles que tú quisieras como, ok, esta yo quiero que esta calle sea la calle donde estén todos los comercios, donde la gente venga a caminar, donde tú camines y te encuentres un montón de bares y tenga como este aspecto estadounidense casi, porque lo he visto más allá que en otros lados, eh, que es para la gente pasear sus perritos, pero perritos finos de esos de bolsillo. Es una estética muy específica que es la que me está dando esta foto justo. Súper, justo. En realidad sí es lo que pasó. Es un barrio de México que es uno de los que más está enfrentando estos problemas volviendo al tema de los Airbnbs. Aunque según docentes de la UNAM no es un tema de otras personas viniendo, sino es un tema más cultural y de permitir que esto pase. Te mandé una foto. Eso es en la ciudad de Santo Domingo, en el sur. Ok. Yo creo que es.
Claro que está entre la cara y la personalidad, en el sentido, si bien no es una fachada, sí hay un cambio con este tema de los murales, como para revitalizar la zona, tal vez que se vea más estética. Estoy suponiendo que un metro pasa por encima, muchas veces estos espacios abajo se han Ujú. considerado históricamente inseguros. No sé si es inseguro porque no conozco, pero creo que en base a eso, tal vez la cara y la personalidad, al darle un branding urbano, que tal vez sea más reconocible, más turístico, más nuevamente instagramable. Tienes la razón con eso de que, eh, ok, ese elevado que está ahí se hizo en los 90 y no se hizo nada con la parte de abajo y naturalmente esa parte de abajo se convirtió en algo muy delincuencia y oscuridad y ese tipo de cosas. Y lo que se hizo el año pasado, el año antepasado, fue que se llenó de luces, se llenó de colores y se limpió. Toda la calle que está ahí existía, o sea, era un camino, pero se hicieron los adoquines, se hicieron los pilotes y ya tú no te puedes parquear ahí. Que antes había un desorden, no se podía transitar porque todo el mundo, un desorden de basura, de negocios informales, eh, cosas parqueadas así, hicieron como estos puestecitos para que los negocios informales se organizaran en ese aspecto. ¿Qué pasa? Que, de nuevo, esto, muy buena solución urbana, solucionó un problema de oscuridad, delincuencia y basura y desorden. Ahora todo es más caro. Ese era el sitio donde tú comprabas cosas baratas. Ahora leyes en el locales, todo es más caro de nuevo. Ok, justo. Creo que esto tiene que ver mucho con esto que te digo, que es la parte pop. Todo tiene que ver con algo pop. El barrio se volvió instagramable. Esto tiene que ir con el concepto de makeover en el que un barrio empieza a aparecer en TikTok, en Instagram. Se ve bonito, entonces naturalmente la gente empieza a hacer estos videos de lugares que tienes que visitar en X ciudad. Entonces Ujú. aparecen blogs de viaje, rankings turísticos y empieza a venderse como un espacio cool. Este Heidenham, este espacio oculto dentro de la ciudad. Ujú. Entonces, aquí hay un tema un poco paradójico, tal vez, en el que la autenticidad de estas ciudades se convierte en mercancía que se puede vender. Y entonces, si bien el barrio se vuelve atractivo porque tiene una identidad local, en algún punto ese atractivo se convierte en un producto turístico que puede terminar transformando esto y justo hace, al volverse tan turístico, hace que pase esto que tú mencionas. Se vuelve muy costoso y deja de ser accesible para las personas que viven ahí. Y esto ya ha pasado en Bolivia. Nuevamente, voy a volver a mis ejemplos porque amo mi país. La ciudad de Sucre, que es nuestra capital, es una ciudad hermosa, ¿ok? Puedes googlearla. La ciudad de Sucre no ha cambiado para gustarle a otra gente. No ha cambiado su autenticidad porque sigue manteniendo las paredes blancas y los tejados coloniales. Pero al ser tan turístico, lo que pasa es que llegan tantos extranjeros y no tienen la moneda en bolivianos, ellos pagan en dólares. Restaurantes que antes eran para personas de la ciudad, ahora ya no son accesibles porque aquí el dólar sube y baja, sube y baja. Y solo son accesibles para los turistas. Entonces las personas han perdido este derecho a habitar en sus ciudades, a disfrutar de estos espacios que no son tan públicos, son más privados, obviamente. Pero eso es algo para cuestionarse. Sabes que estoy mencionando esto del tema de los dólares. Me parece una pena cuando en el caso de un país que no esté dolarizado, las cosas comiencen a cobrarse y a aparecerse en dólares, porque eso significa dos cosas. Uno, que nuestra moneda se sigue devaluando y dos, que el poder adquisitivo de nuevo crea una enorme brecha entre lo que nosotros hacemos y lo que el pueblo recibe. Particularmente como arquitecto, a mí esto me duele mucho porque siempre he sido partidario de que la arquitectura es muy cara y que quienes más la necesitan no la pueden pagar. ¡Qué hot! Ok, sí, en realidad me parece súper cool lo que piensas, pero siento que muchas veces las ciudades ya no son para los que las crearon, para los que las hicieron lo que son y se convierten en un espacio para otras personas y poco a poco van como que deslavándose, van mezclándose. El cambio nunca está mal, pero obviamente como te lo dije en un inicio, hay que buscar un punto gris, porque no todo es blanco y negro, todo siempre trae algo favorable y también trae algo malo.
¿Sabes que yo creo que una de los puntos más críticos que tiene la gentrificación es justo ese tema de la gran brecha? Bueno, ok, Ujú. soy de República Dominicana. Todo el mundo conoce Punta Cana. Todo el mundo, Yo quiero ir República a Dominicana, Punta Cana. claro, todo el mundo quería ir a Punta Cana, hasta yo quiero ir a Punta Cana, ¿no? Y yo vivo aquí. Punta Cana, yo diría que ahora mismo aquí es uno de los lugares que tiene esa brecha más tangible, marcada y protegida. O sea, genuinamente se está protegiendo que esa brecha nunca se cierre. Tú tienes un Punta Cana que es muy rico, muy turístico, muy fino, muy limpio. O sea, así como localmente le llamamos, o sea, como de cariño, la República Independiente de Punta Cana, porque ellos tienen mejores servicios que incluso la capital, porque ellos suplen a una clase social muy superior o a turistas. Y tú tienes en el mismo Punta Cana la parte que es muy pobre obrera, porque todas esas cosas interesantes y fina y eh, como high class que tiene Punta Cana, quienes la fabrican y la suplen son personas que son muy pobres, que se van a Punta Cana porque allí hay muchos trabajos, pero ¿qué pasa? Que esas personas no tienen el poder adquisitivo para vivir en Punta Cana. Entonces viven en Higüey, que es el municipio donde está Punta Cana. Entonces tú ves que de repente, primero todo en Punta Cana está a 20 minutos en carro. Si tú no tienes carro, no puedes vivir en Punta Cana porque no es transitable. O sea, tú todo tienes que moverte en vehículo de un punto a otro porque todo está a 20 minutos. Y luego, si tú cruzaste una esquina sin querer para la izquierda, de repente te metes en un barrio muy pobrecito que no tiene nada que ver con la imagen real que tiene Punta Cana. Entonces, Punta Cana, digamos que es, vamos a llamarle que ella es una chica que se arregla mucho y va mucho al salón y que cuando llega a su casa, que se quita entonces el maquillaje, entonces está flaquita, está pálida, tiene unas ojeras increíbles, pero cuando sale toda fabulosa, todo el mundo quiere estar con ella. Ese es Punta Cana. Sí, amo la comparación. Nunca lo había visto desde ese modo. Pero justo con lo que mencionabas de las personas que trabajan en estos espacios, volvemos a los centros urbanos. ¿Qué ha generado la gentrificación? Que el desplazamiento de las personas, la movilidad urbana de las personas sea más complicada. Entonces, ellos tienen que llegar de este punto en el que antes vivían, que antes era suyo y les pertenecía, a tener que vivir en periferias que les quedan a mucho más tiempo. Entonces, el trabajo se complica más. Las escuelas igual es mucho más complicado llegar. La vida de las personas cambia según va cambiando todo esto. Y como decías antes, igual, todo, todo vuelve a lo que mencionamos. Eh, las ciudades son un reflejo de las personas que la habitan. Pero en este caso, ¿qué pasa en este caso? Cuando estas personas ya no la habitan, pero siguen estando ahí, siguen volviendo, yendo y viniendo. ¿A dónde pertenecen? Nosotros ¿De qué son tenemos, el reflejo? nosotros tenemos un concepto en República Dominicana que se llama frontear. Ok, Cuando tú fronteas, estás haciendo o fingiendo algo que no eres para que otras personas te vean o te prueben de esta manera. ¿Qué pasa cuando tú ya no vives en una ciudad, pero sigues participando de ella como si aún vivieras ahí? La estás fronteando que estás en esa ciudad. Yo creo que eso pasa mucho con este concepto de querer aparentar, que es prácticamente todo este concepto de la cirugía plástica, de que a veces nosotros queremos, bueno, no sé, me imagino que en Santa Cruz tendrán una situación parecida porque ustedes tienen aros y periferias, anillos y periferias. So, en Santo Domingo tenemos unos anillos, lo que pasa es que parecen un radar porque vienen desde el mar, no son redondos ok. como los de ustedes. Vives en la periferia, pero trabajas en el centro y te relacionas en el centro, estudias en el centro, tus amigos están en el centro, tus amigos también viven afuera, pero ustedes se juntan en el centro. ¿Qué pasa? Tu estilo de vida es el centro, pero tú no vives ahí, porque no puedes vivir ahí, no tienes el poder adquisitivo, entonces tú gastas como si vivieses en el centro sin vivir en el centro. Entonces, ¿qué ocurre? También entiendo que no necesariamente es culpable la arquitectura como tal, pero sí es un efecto secundario de todo este tema de la gentrificación, que nunca subes de clase social porque gastas más de lo que tu clase social amerita. Entonces no te da chance de tú subir ese escalón, entonces lo que hace que te va hundiendo. Ujú. O sea, sí, igual algo que comentabas una vez,
que cuando tú vives en la periferia, lejos de los centros de las ciudades donde pasa todo, te vas perdiendo de muchas cosas porque aparte del dinero, obviamente moverte cuesta más. En mi Ujú, caso, sí vivo alejada del centro, vivo lejos del trabajo. Entonces, a diario tomo de 2 a 3 micros. Entonces, gasto más que si viviera cerca. Pero más allá del tema económico, hay un tema de tiempo que muchas personas mencionan cuando tienen que experimentar esto. El día no te alcanza. Tú vives lejos, entonces tu trayecto son, en mi caso, 1 hora y media, algunos días, dependiendo del tráfico, dependiendo de la hora. Y en la vida, el día no te alcanza, no te da para hacer. Tú vives, ujú, pasas por lo menos 4 horas de tu día despierto en el ujú. transporte, así en un caso mínimo. Y luego pasas el resto de horas trabajando y la vida no te da para más. Y ese creo yo que es uno de los grandes problemas, porque va más allá de lo económico. Creo que te afecta hasta un poco en El cómo te estilo de vida. relacionas, porque muchas veces es como, no me puedo quedar hasta muy tarde porque no hay en qué regresar. Y limitas tu vida a la distancia en la que vives. Y eso transforma mucho tu manera de relacionarte con las personas. Ujú. Sí, sí. De hecho, me pasó, yo crecí en las afueras de la ciudad, o sea, mis padres viven en la periferia, me mudé más próximo a la ciudad y fue instantáneo como el cambio de mi calidad de vida cuando ya yo no tenía que o sea, durar 1 hora y media ida, 1 hora y media vuelta, sino que ahora simplemente son 15 minutos a mi oficina. Eh, pero sí, mira, fíjate, con el tema de eso de que no me puedo quedar tan tarde por el tema de la hora. Recuerdo cuando di urbanismo en la universidad que hicimos un ejercicio que se llamaba Mi Ciudad, que era por dónde realmente tú te mueves. O sea, como de qué parte de la ciudad. Bueno, vuelvo y comento. Santo Domingo es una ciudad muy grande. El área metropolitana de Santo Domingo es muy grande. Entonces, el ejercicio era qué áreas tú frecuentas y comenzar a mapearla, como ponles un pincito. Y te dabas cuenta de que justo por esa limitante de qué tan lejos tú vives, el qué tanto tú experimentas la ciudad se limita y se va como acortando. Entonces, por ejemplo, donde yo vivía estaba completamente hacia el oeste, bien al oeste, uno de los municipios que están más al oeste, y la zona colonial está en el sur, casi en el este. Para mí, que vivo en Santo Domingo, visitar la zona colonial era una ocurrencia de quizá 1 o 2 veces al año, porque me quedaba muy lejos, no formaba parte de mi ciudad. Todavía lo sigue siendo, todavía yo no frecuento tanto la zona colonial, pero cada vez que me decían, no, porque vamos para la zona, que era el sitio donde están casi todos los bares interesantes de la ciudad, yo decía, ay, es que si me voy tan lejos, luego no tengo cómo regresarme. Entonces Ujú. ahí como que no estoy experimentando el potencial de mi ciudad, precisamente porque la ciudad es tan cara que no puedo vivir en mi ciudad. Claro, justo es algo que me ha tocado vivir. Y esta pregunta te la voy a hacer desde mi experiencia, no sé si allá es igual. Eh, ok, volvemos al tema del cuerpo. Santa Cruz es un cuerpo con miles de caras. Ujú, Entonces, en mi trayecto, de donde sea, yo tengo que ver miles de caras distintas de la ciudad. Voy recorriendo y esto pasa por esto mismo, por esta expansión tan desordenada que al final se terminó dando. Entonces yo salgo del centro, el centro tiene una fachada muy característica, muy tradicional. Luego llego, ponele, pasando el primer anillo, puros edificios. Y ujú. luego pasando de esa zona hay una parte muy industrial, ya en la carretera, que va hacia el norte. Y luego vuelves a barrios que están medio desfavorecidos y luego vuelves a otro panorama de la ciudad. Entonces va cambiando. ¿Te pasa o es algo que, no sé, solo me toca vivir? Ah, A ver, ok, interesante. Yo vivo en la ciudad, pero no vivo en una zona rica de la ciudad, sino que vivo en una zona clase media baja. Y si tuviera que describir a Santo Domingo, yo diría que Santo Domingo tiene muchas cicatrices, porque tiene muchos lugares donde parece que fue cocido, ¿sabes? ujú. Hay una Un cuerpo avenida, desmembrado. un- ponle. Es Frankenstein, es Es literalmente Frank. el nombre de la temporada. Todas las ciudades son Frankenstein. Ujú. Pero eso no es algo Eh, malo. no, depende de quién lo mire. Me voy a poner mis lentes rosados. Ok. So, mi Ok. ciudad tiene
avenidas que de un lado de la avenida es una cosa y de otro lado de la avenida es otra cosa. Ok, Entonces, por ejemplo, yo vivo en Herrera. Herrera es un barrio con una granulometría muy pequeña y tiene mucha densidad poblacional. Y luego está la Luperón, que es una de las grandes arterias de la ciudad. Y del otro lado de la Luperón, la granulometría pasa a ser una granulometría media y la clase pasa a ser media alta. Entonces tú tienes media baja de un lado, media alta del otro. Entonces, como yo tengo que atravesar de manera horizontal, pero vamos a decir que viene en vertical, como yo la atravieso de manera horizontal, en vez de ser como que se va como diluyendo y tú vas viendo cómo van cambiando un poquito las fachadas y todo eso, es completamente abrupto. Tú cruzas y ¡po! De repente edificios. O sea, pasas de tener como esta casita con comercio informal en la calle súper estrecha, edificio, calles súper anchas, aceras, perritos caminando y no sé qué. Y luego, cuando sigues trazando y sigues avanzando, pasas la Nuña de Cáceres, pasa lo mismo, llegas a la de Filló, cuando cruzas la de Filló, de repente, clase media baja de nuevo. Y entonces todo es como de nuevo super mega barrio. Y entonces Santo Domingo tiene como estos pockets, como estos bolsillos de barrios de clase media baja, que es muy curioso porque cuando tú lo analizas de manera económica, ocurren porque las personas que trabajan para las personas que tienen mucho dinero se tienen que mudar cerca. Entonces lo que hacen es que hacen bolsillos clase media baja que luego el gobierno quiere gentrificar porque están en el medio. Pero tú tienes como todos estos edificios bien bonitos y de repente, plop, un bolsillito de clase media baja. me encanta. Aquí pasa lo mismo, en realidad es prácticamente justo lo que te mencionaba. Tú Mm. pasas por Equipetrol y luego te metes por una cuadra al azar y el panorama cambia completamente. Pero me encanta porque esto es muy Latinoamérica. Entonces me demuestra que, ¿por qué Latinoamérica es diferente? En todos estos procesos urbanos, Latinoamérica es completamente diferente. Es por la cultura, es por la informalidad urbana, la desigualdad histórica. Son los desplazamientos históricos que se han venido viviendo desde hace mucho tiempo. Mm. Eh, no sé, me parece súper interesante. Pero te voy a hacer otra pregunta, porque me parece que va de la mano con el tema de la cirugía plástica. Mm. Si bien las cirugías plásticas pueden salir bien, no sé si tú lo has visto, había un programa que era Botch. ¿Tú crees que la cirugía plástica en las ciudades puede salir mal? Y que termine en Botch, versión ciudad. No solamente creo, lo he visto. Lo he Ok, visto. cuéntame, cuéntame. Hay un, hay un proyecto que se hizo aquí Ok, hace como unos 6 años, 7 años. Se llama Nueva Barquita. La intención era la siguiente. Las personas viven en las condiciones que viven porque no tienen los recursos para vivir mejor, ¿cierto? El que hace el gobierno dice, bueno, vamos a hacer un proyecto de vivienda económica para nosotros quitar, a ver, se estaban instalando muy cerca del río. Aquí hay unas regulaciones con el tema del río, por el tema de las lluvias, la crecida del río y todas esas cosas que hacen que sea vulnerable y es por el bien de las personas, pero también es por el bien del ecosistema de la ciudad. ¿Qué pasa? Que naturalmente las personas se instalan donde pueden, formal, informal, o sea, eso es una realidad que ellos viven y entonces pasa. tenemos que manejar eso, ¿cierto? ¿Qué hace el gobierno? Dice, bueno, déjame yo hacer unas viviendas económicas, medio torrecita, quito a toda esa gente de la ribera y les digo, te vamos a regalar este apartamento para que te mudes. Ujú. En, en teoría y en práctica, funcionó. Cuando se inaugura el proyecto quedó muy lindo, las familias, tú les preguntabas, estaban muy felices porque entonces ya no viven en techo de zinc, ya no se les va a meter el agua, tienen un hogar como de bloque, está bien hecho, no sé qué, tienen parques porque le hicieron unas áreas sociales para que los niños jueguen. O sea, como que estuvo muy bien ejecutado y la comunidad estuvo muy feliz. 2 años después, tú vas a ese proyecto y el proyecto es un desastre. Es horrible. Porque aquí pasó algo muy importante que creo que es algo que pocas personas tocan en este tipo de temas y es
Cuando tú mueves a una persona de una clase social a la otra, eh, las costumbres de la clase social anterior se permanecen. Entonces, estas personas que eran clase baja directamente, no media baja, sino baja, adquieren un hogar clase media. Entonces saltaron dos escalones, casi que a la par. Y sus costumbres no evolucionaron con el cambio tan abrupto de una cosa a la otra. Entonces ellos estaban muy felices porque ahora vivían mejor, pero todas las costumbres y el poco cuidado que tenían con el espacio, porque antes el espacio no era de ellos, entonces no lo cuidaban tampoco. Entonces se tradujo a este nuevo proyecto y en el transcurso de 2 años se barralizó, no se podían usar los parques, estaba completamente sucio. O sea, en 2 años un edificio nuevo ya se veían como que tenían 15 años por el deterioro de la gente. Ok. Entonces, a lo mejor Ujú. la cirugía plástica no funciona si tú no le das, no la cuidas, la recuperación Claro. no se ve tan bien. Si no te haces los drenajes linfáticos. Aquí, no sé, aquí es un poco debatible. Yo tengo un ejemplo, ok, pero es un tema que en Santa Cruz sigue dando de qué hablar. Hay mucha gente que dice, sí, súper, y hay gente que, como yo, dice, no, cero. En Ujú. el centro histórico tiene una normativa muy estricta sobre cómo puedes construir. Generalmente lo que ellos piden es que se mantenga el estilo arquitectónico que tiene todo el centro. Pero se hizo la renovación de un banco muy famoso y rompe completamente el esquema. Para mí, en este intento de que la ciudad se vea mucho más moderna, esto fue como cuando te pones ácido hialurónico en los labios. Quedas. No, se ve muy falso, se ve muy fingido, es un intento muy malo de que la ciudad y que el centro histórico se vea más bonito. Yo siento que Ujú. no salió bien. Hay arquitectos que creen que sí fue una buena intervención y hay arquitectos que creen que no. Yo estoy del lado de los que creen. Y va más allá de que rompa el esquema que mantenía el centro, este esquema tan tradicional. Nuevamente, muros blancos, techos a dos aguas, que nos recuerdan la historia de Santa Cruz. Pero ahora tienes un edificio que ocupa una manzana, es de color gris, gris, así puro. No tiene muros ciegos, parece una cárcel. Y yo pienso, no sé quién lo hizo, pero si pensaba en darle este toque más moderno a la ciudad, no, no, no. Si fueras un cirujano, yo te demandaría. Ni idea. Pero con lo que mencionabas, con este tema de las costumbres no se van, así te den algo mejor. No sé, pensé en Al fondo hay sitio. Al fondo hay sitio llegó hasta República Dominicana. Pues muy de este lado. ¿Quién? Al fondo hay sitio. Oh my God, no, no, no la viste. Es una referencia muy de este lado. Ok. Es una novela peruana. No llegó al Caribe, no lo importamos. No, no llegó a ese lado. Ok, pero bueno, continuando, ya que yo creo ya estamos por terminar el episodio, tengo un par de preguntas más, porque soy muy preguntona, me encanta preguntar. ¿Cuál crees que es la diferencia entre gentrificación y turistificación? Porque los dos son procesos que se han dado en las ciudades, en estas ciudades cambiantes, y han afectado de maneras bastante parecidas, pero al final terminan siendo distintas. Ujú. ¿Sabes qué? Siendo del Caribe, ¿verdad? Claro. Esa es una Por eso te pregunta invité. justa. Es una pregunta muy interesante. Porque, por ejemplo, Santo Domingo ha tenido más gentrificación, pero República Dominicana por completo ha tenido más turistificación. Creo que creo que un buen ejemplo de turistificación es Punta Cana, porque Punta Cana, Romana, Puerto Plata, que son las ciudades costeras, se quiere hacer que esas ciudades se enfoquen casi en su totalidad al turismo. Entonces, lo que se hace es que se hace un ambiente friendly, neutral para el turista.
Y es con planeación, es como que, sí, mira, esto es algo que nosotros sabemos que vamos a hacer, esto es algo vamos para allá, entonces esto es algo que forma parte del plan. Entonces no es algo que simplemente ocurre, sino que es como, está completamente impulsado. En el caso de la gentrificación es un proceso un poco más natural que ocurre cuando la zona sube de estatus social y estatus económico. Entonces, yo diría que, por ejemplo, Santo Domingo, que es una ciudad donde nosotros tenemos un centro, tenemos un polígono financiero, tenemos un polígono como industrial, tenemos un polígono empresarial, donde entonces, por ejemplo, esas zonas suelen llenarse de empresas, de bolsa de valores, de desarrolladoras y ese tipo de cosas. Entonces, naturalmente, mientras más de esas se fundan, más sube el valor del suelo. Entonces, ese es un proceso un poco más natural que no necesariamente planeado, sino que es, eh, cada empresa le pone como un granito de arena a que eso ocurra, en ese sentido. Ok, super cool. Sí, justo. Todo lo que dices. Ok, continuamos. Next question. Para Ujú. terminar, vamos a Ok. cerrar con esto porque vamos a volver a Shrek. A mí personalmente me encanta. Cuando me lo explicaron en urbanismo de esa manera y luego me hicieron leer Ciudad Hojaldre, me abrió los ojos. Yo dije, wow, qué materia tan cool. Algún día ojalá y ser urbanista, pero Ujú. te voy a hacer preguntas. ¿Gentrificación o no? ¿Has visto la película? Obviamente. La de Shrek. Sí. Sí, obvio, obvio. Ok, ok, sí, era lo que esperaba. Ok, tú dime, ¿es gentrificación o no? ¿Es desplazamiento? Lord Farquaad expulsa a las criaturas de cuentos de hadas. ¿Gentrificación o no? Según la película, Según lo que no. tú crees. Ah, según lo que yo creo, sí. Según la película, no. Según la película, ¿qué? Bueno, según la película es racismo. Ok, ¿sabes a quién me recuerda Lord Farquaad? Y me pueden funar por esto, pero whatever, I take it. No sé si viste lo que pasó con Chandigarh en India. No. Le Corbusier y sus aires de grandeza dice, ok, Y la arquitectura ya no me basta, yo quiero hacer una ciudad. Y él se va a India. Y esto viene con lo que tú me hablabas de la cultura. Él se va a India, a Chandigarh, y hace su propuesta de ciudad. Y me recuerda mucho a Lord Farquaad con estos edificios rectangulares, planos, todos parecidos, sin identidad. Y él decía, ok, yo les estoy dando esta ciudad, sean agradecidos. No sé por qué en ese sentido Lord Farquaad, Le Corbusier, besties, igualitos. mira, Le Corbusier, y me perdona todo el mundo, él es muy funable, ¿eh? O sea, Chulo, me cae muy mal. cuestionable. Muy Si, si mi cuestionable. jefe ve esto, él ama Le Corbusier. Es que él fue buen arquitecto. Ahora, como persona, cuestionable. Cuestionable. Aires de grandeza. Cuando mencionabas el tema de que en Punta Cana no se puede caminar, me recuerda a otro de los grandes problemas de las ciudades, cuando no son pensadas para el peatón. Y siento que ese es un problema muy americano, muy robado de Estados Unidos, el sentido de que la ciudad está hecha para el auto. Y no es el primer lugar donde pasó. Obviamente está Brasilia como ejemplo. En Brasilia, si bien fue una ciudad diseñada desde cero para ser la capital de Brasil, kinda, eh, no es caminable. Cero. La idea de la supermanzana no funciona en Latinoamérica. Ujú. Pero, ok, otra pregunta. ¿Tú crees que el pantano de Shrek, que empieza a ser visto como un lugar atractivo, es revalorización? Sí. Ok. Pero cuando Shrek ya no se puede permitir vivir en ese lugar, ¿eso es desplazamiento? ¿Tú crees que tiene que ver con la gentrificación? Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Sabes que ahora que lo mencionas? Sí, porque a veces también, quizá no es que tú no lo puedes pagar, es que todo el ambiente cambió porque comenzaron a llenarse de turistas, comenzó a llenarse de gente que tú como que no forma parte de tu dinámica y tú no estás soportando. Es un ejemplo muy bueno cuando alrededor de ti tú vives en una... Ah, en Op, a ver, vamos a poner Op de ejemplo. Op es el viejito, ¿verdad? Correcto, él tiene su casa, toda la vida Obviamente. ha tenido su casa. Alrededor de su casa comienzan a construir edificios, pero él tiene su casa. Y entonces todos los edificios están como que, ok, toda la manzana cambió porque tú sigues igual y comienzan a hacerle presión para que se vaya. Yo creo que es un ejemplo buenísimo de eso, como que, y no es que él no lo podía seguir pagando, él tenía el dinero para seguir pagándolo, pero Claro.
pero todo a justo. su alrededor, mucho ruido, le quitaron el sol, o sea, y eso es algo que ocurre en la vida real, o sea, en las ciudades. La gente que vive en casa, en la ciudad, vende la casa porque dice, como, no estoy soportando. Te voy a contar algo muy gracioso. Y es que mi abuelita es el viejito de... Nosotros en Cochabamba vivimos en el centro. Bueno, centro, Avenida América. Cuando yo crecí, iba al colegio y toda la ciclovía, porque Cochabamba es una ciudad muy urbana para caminar. Es muy amigable, me encanta. Yo iba al colegio por la ciclovía, pero la ciclovía, la imagen urbana que tú veías, eran puras sequías, o sea, eran canales con vegetación salvaje. Y a medida que yo iba creciendo, tipo, esa era mi imagen mientras iba al kinder. Y luego cuando pasé a primaria, de repente todo esto se derrumbó. Se hicieron parques, se hicieron mega edificios y a medida que fue pasando el tiempo, esta ciclovía que antes era bastante sencilla, se transformó en algo más atractivo. Se construyeron malls. Ahora, nuestra casa está justo casi en la esquina, es la segunda casa. A su lado solo hay tiendas. Hay una cafetería, hay discotecas, hay clubs. Al frente hay puras tiendas y todo el tiempo llegan con mi abuelita así de venda. Ella no lo hace por capricho, es su casa, nadie la va a votar, pero el modo de vida ha cambiado tanto que realmente en algún punto yo le dije es invivible, porque son las 7 de la mañana, ya es Avenida Central y como todo es comercio, tú lo único que escuchas a esa hora es el sonido de bocinas, gente gritando, gente yendo al trabajo. En la noche, igual, no puedes descansar porque la ciudad se sigue moviendo a las 11 de la noche. Y los fines de semana ni qué decir, porque son de fiesta. Entonces, no es un tema de no lo podemos pagar, es un tema de realmente la cultura de la zona ya ha cambiado tanto que la forma de vida es muy distinta y lo que te tienes que plantear es tal vez mudarte a un lugar más tranquilo. ¿Cómo le pasó a Shrek? Había mucha gente en su casa, había mucha bulla y ya no era su pantano. Pero bueno, cosas que pasan en Latinoamérica. Justo. Ok, Simón, fue increíble contarte mi teoría de que, bueno, no mi teoría, la de mi docente, y la de mucha gente en Internet. Shrek es el mejor ejemplo para la gentrificación. No sé si tienes alguna conclusión que quieres compartir. Te escucho. Mm, señores, no se operen, aprendan a ser ustedes mismos. Quieran sin fin. Quédense con la nariz que tienen. Son lindos como son. Ujú. Ujú. Ok, fue un gusto grabar contigo. Gracias por aceptar ser mi co-host de la noche. Ujú. Espero nos veamos muy pronto de nuevo. Bye. Chao. Bye.